Amigos, hoy es martes de la economía y está con nosotros nuestro asesor, don Julio Ortega. Orión, tú has estado insistiendo mucho en estos días en el informe del Banco Central y a las políticas monetarias y financieras. Te dejo el plato. Lo primero, ciudadano, es que ya se sabe que los primeros 3 meses de la economía el crecimiento fue de 0.3. Moderado, modesto o bajo, como cada quien lo vea, pero muy bajito. Luego el gobierno, yo utilicé una expresión, esa de la que le ponen las dos planchas al paciente. Ah, sí. Le pusieron 2 planchas al paciente de la economía, esa, no sé cómo se llama, me olvidé el nombre. Desfibrilación. De ese Exacto. mismo, desfibrilador. Sí. Que ¡pum! Eso fue, número 1, 9.000 millones, primera inyección. Luego los 20.000 millones del encaje legal bancario. Luego la reducción de la tasa de referencia del Banco Central. Y luego lo que le llaman la liberación de trámite para los deudores, los menores deudores. 4 medidas tomadas en menos de un mes. Te faltó una, ¿Cuál fue la otra? que es tan importante como las otras. Monetizar casi el equivalente a 500 millones de dólares que compró el Banco Central. Ah, bueno. 5, esa no la sabía bien así. El incremento de las reservas se hace con pesos. Exactamente. ¿Y dónde van los pesos? Haití. Si tú incrementas el peso... Si tú incrementas las reservas violentamente y compras muchos dólares. No, yo creí que las reservas se incrementaron al evaluar los precios del oro que tenían y los dineros, evaluaron. No, pero hubo compra también. Hubo compra Masiva de dólares. Bueno. Porque es que la política monetaria del Banco Central se expresa a través de la política bancaria, encaje, tasa de interés, etcétera, y la política monetaria. 20.000 millones es dos reformas fiscales. Dos reformas. La reforma fiscal que por poco se acaba el país eran por 11 millones cuando Leonel, ¿no te acuerdas? 11.000 millones. Y liberar 20.000 millones, casi dos reformas fiscales. Sí. Entonces yo quiero que tú me valores eso. Parece como revolucionario. Bueno, los empresarios hoy dijeron que la economía queda relanzada con todas esas medidas, la mayoría de carácter monetario, porque la de carácter fiscal fue la de los 9.000 millones, que fue también un poco más de la mitad del ahorro que se hizo el gobierno. Pero todo debidamente focalizado también. Ahora, una cosa también que te quiero que tú lo comentes es la distribución. Si esos 9.000 millones se hubieran ido en 2 obras grandes, los chupis nadie lo ve. Pero comenzaron toma tú, y como que ha caminado en la economía. Explícanos eso, hermano. Bueno, no te enfades. Primero, buenos días. No estoy enfadado. Buenos días. Lo primero es, efectivamente, recientemente salió el informe provisional del trimestre de la evolución de la economía que produce el Banco Central, correspondiente en este caso al trimestre enero-marzo. Según la ponderación de los diferentes sectores que hace el Banco Central, la economía creció muy débilmente, en un 0.3. Y había temores en ciertos sectores que observan la economía de que inclusive pudiera haber una reducción del producto. Pero sí hay, efectivamente, si no una reducción directa, por lo menos hay lo que se le llaman ahora la ralentización muy marcada. En el informe del Banco Central, ellos establecen cuáles fueron los crecimientos en el primer trimestre de 2010, 2011, 2012 y ahora de 2013. 2010 fue en el primer trimestre 7.5 de incremento. 2011, 4.3 y en 2012, 3.8, que estaba precedido por un ambiente electoral. En este caso, el incremento fue de apenas 0.3. ¿Cuál es la evolución de los sectorial, sin las ponderaciones que tienen, pero
la evolución sectorial, lo que es la minería creció un 191%. Ahí está todo. Eso evidentemente es la entrada de la Barrick. Claro. La entrada de las exportaciones de la Barrick, que ya habían crecido en el año 2012 un 43, creo que fue, en el año entero. Intermediación financiera creció bastante bien, en un 9.8. Enseñanza, que es un sector que no sabía que lo medían ahora, un 6.3. Elaboración de azúcar, 5.3. Salud, 5.3. La zona franca, 4.3. Comunicaciones, que había caído en el trimestre anterior, 3.2. Y alquiler de vivienda, 3%. Sin embargo, las actividades que cayeron, que tuvieron crecimientos negativos, fue manufactura local, 3.7. Ahí pareció el griterío. Sí. La construcción, manufactura del sector industrial, ¿no? La construcción, 2.9. Por eso se dio el desempleo, hubo un problema de desempleo y de falta de dinero. Sí. Energía se estancó en menos 0.1, comercio negativo 2.6, y el importante sector que llaman hoteles, bares y restaurantes, que es el turismo, es 0.6 negativo. Según el propio Banco Central, dice que este comportamiento influyeron una serie de factores, según ellos, entre los cuales cabe destacar los efectos derivados de la reforma fiscal, que de finales del pasado año ha venido incidiendo en las expectativas de los agentes económicos, y por lo tanto una disminución de la demanda interna. Y en segundo lugar, el compromiso asumido por las nuevas autoridades gubernamentales de reducir sustancialmente el déficit fiscal existente en el año 2012, razón por la cual durante el trimestre de enero-marzo del 2013 se registró una disminución del gasto fiscal, principalmente destinado a la construcción, en menos 75%. Caray. Respecto al igual periodo del año 2012. Yo creo que ahí, con esas explicaciones, diríamos, resumidos cuál fue esta evolución del primer trimestre, que si bien es preocupante, porque las tendencias históricas del crecimiento dominicano son de crecimientos altos, como lo demuestran la serie que ellos mismos citan, 2010, 2011, 2012. 2012 creció a casi un 4%, entonces, en el primer trimestre. Si se toma en cuenta ese primer trimestre, entonces quiere decir que la proyección de las autoridades iban a quedar muy por debajo, pues no iba a llegar ni siquiera a un 3%, a un 2%. Es un 3% la proyección. Sí, pero si tomando en cuenta que el primer trimestre fue ese, mira, yo 0,3, lo que pasa es que ha habido una reacción inmediata de las autoridades. Yo tengo la percepción de dos cosas. Primero, lo que cita el Banco Central ahí, el compromiso de las nuevas autoridades de reducir sustancialmente el déficit. Yo creo que ningún déficit es bueno. Eso en primer lugar, para dejarlo claro y establecido. Ojalá que una economía pueda manejarse en superávit fiscal, pero en una economía con tantas demandas insatisfechas, con tantas necesidades de inversión por parte del sector público, en sectores sociales, en sectores de infraestructuras, etcétera. Pretender eso en la República Dominicana realmente es muy difícil. Ahora, tampoco tener un déficit tan pronunciado como el que resultó al final del año pasado, que se resultó por encima del 6% del PIB, 6.5 alrededor. Nada que ver con el famoso casi 9%, no, claro, 8.7%, que inicialmente se puso a circular y que causó un revuelo enorme. Además, hay que señalar que en los ciclos históricos, no
porque sea un gobierno, históricamente, en los años de elecciones presidenciales, hay un incremento del déficit. Pasaba con Balaguer, pasaba con los gobiernos del PRD y ha sido el mismo patrón con los gobiernos del PLD. Ya veremos en el 2016 si eso pasa o no pasa. Ahora bien, ajustar la economía es necesario, pero ajustarla en 4% del PIB en un año, en un ejercicio fiscal, muy duro, es muy fuerte. Sí. Yo creo que es excesivo, a mi entender. No hay necesidad de pasar de un 6.5 a un 2.5, más o menos en promedio. Es muy fuerte. Y sobre ese objetivo ya de por sí fuerte, en el primer trimestre, cuando uno trimestraliza el objetivo de déficit del año de 2.8 creo que es, 2.8. En el primer trimestre iba a ser de 0.7 y terminó en 0.1. Es decir, sobre el ajuste hubo un ajuste y se constriñó al punto tal que la inversión pública en la inversión cayó en 75%. Y la economía se resintió. Y la economía dio un frenazo que los mazos todavía se ve. Se ve, así es. Entonces, esa es la explicación de este resultado. Hay otros factores que son preocupantes, que también inciden en la evolución del producto. Número uno es el tema del turismo. El turismo, como siempre se ha considerado, y el propio presidente de la República lo tiene como el sector de mayor importancia en los objetivos de la estrategia de crecimiento económico, con la meta de llegar a duplicar el actual nivel del turismo receptivo, llegar a 10 millones de turistas. El turismo estuvo muy afectado por factores externos, como fue la decisión de líneas importantísimas históricamente en el país de salir del mercado dominicano. Yo creo que la que más afectó fue el caso de Iberia. Salen y encarecen entonces. No, al salir dejan monopolios, y encarecen. Y los monopolios suben los precios, por lo tanto cae. Ese es el asunto. Cae la recepción de nuevos viajeros. O por lo menos no crece en la proporción que históricamente se espera. Entonces, ese es un factor que está fuera del control. Siempre hemos discutido, se han hecho proyecciones, se ha hablado de la necesidad de una línea dominicana. No quiere decir del Estado, pero una línea dominicana. Colombia tiene Avianca, que es privada. Venezuela. No, Venezuela no. Venezuela tiene. Viasa quebró. No, pero no es esa. No, la Cóndor, hay una venezolana. No, hay una que se llama venezolana. Venezolana. Y hay otra que se llama Aeropostal. Aeropostal, perdón. Sí, pero son privadas y hacen su servicio por toda Europa, por toda dentro del mercado interno. Dentro del mercado interno. Pero, por ejemplo, toda Sudamérica. Centroamérica, que tiene un nivel de desarrollo similar, basada en la línea aérea originalmente ecuatoriana, pero que funcionó la línea de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua y de Costa Rica, creó una empresa muy competitiva, privada, que se llama TACA. Sí. TACA, sí. Y Copa en Panamá es una línea famosa por la expansión de los servicios que da. Es decir, un país, y más una isla como nosotros, necesita una línea aérea nacional. Y nosotros que tenemos toda esa licencia para operar sin problema. Tenemos toda la apertura. Podríamos ir a Rusia, donde sea, donde queramos ir.
Entonces, ese es un tema que quedó pendiente, que se hizo un intento con Air Dominicana, no sé realmente qué fue lo que pasó con ese intento en la gestión en el Ministerio de Turismo de Félix Jiménez. Eso está en los tribunales incluso. En los tribunales. Oh, sí, porque hay un problema ahí con Félix Jiménez, hay un... Pepe Hidalgo. Sí, Pepe Hidalgo y todo eso. Eso es un lío. Pero mira, no quiero Pero lo que quiero decir es que hay factores que no fueron directamente causados por las políticas internas que afectaron este crecimiento del producto. Yo pienso que particularmente la reacción del Banco Central ha sido rápida, ha sido contundente y ha sido apropiada para tratar de estimular esa demanda que cayó a través del crédito primero. Y muy bien focalizado esos recursos. A través del crédito, bien distribuido, liberando parte del encaje legal de los bancos. En segundo lugar, bajando la tasa de interés de referencia. Y en tercer lugar, como le comentaba a Orión, incrementando las reservas y por lo tanto monetizando más la economía, es decir, inyectando hay dos cosas, Julio, que me gustaría que tú... recursos al torrente económico. Claro. Mira, Julio, hay dos cosas que a mí me gustaría que tú reflexionaras. Este primer trimestre, el resultado de este primer trimestre dejó experiencia ahí en diferentes sectores. Lo primero fue que dejó claramente demostrado que la disminución del gasto en esos términos, tal y como se había vaticinado, si la apuesta era a reducir el gasto como se pidió, como se les reclamó, porque esos mismos sectores que le están reclamando ahora mismo, fueron los mismos sectores que les reclamaron reducir dramáticamente el gasto. Exactamente. Se lo pidieron al gobierno, ahí no hubo improvisación de ningún tipo. El gobierno hizo incluso lo que se le pidió en esa dirección y redujo el gasto. Se le fue la mano. Perfecto, pero mira lo que ha dejado como enseñanza eso. Primero, el mismo informe recoge el crecimiento vigoroso del subsector minero. Bueno, sí. Sin ese subsector minero, ese 0,3 se hubiese convertido en -3, como dice Pedro. No, mucho menos. O mucho menos. O sea, hubiese sido una cosa catastrófica, ¿verdad? -2, -1. Bueno, una cosa terrible. Una cosa terrible. Entonces, la apuesta, porque nosotros no podemos ser cortoplacistas. Esta es una experiencia de 3 meses, de un primer trimestre. Las autoridades han actuado con mucha diligencia, tanto el gobierno con devolverle los 9.000 millones de los 16.000 y tanto que les restó a la economía, le devolvió 9.000, más los 20.000 del encaje por parte del Banco Central, más las otras medidas monetarias que se han tomado. Pero aún así, a largo plazo, a mí me preocupa mucho, Julio. Esta es una economía muy vulnerable. Sí. Muy vulnerable, tan vulnerable que fíjate como estamos citando lo del turismo, tenemos todas las condiciones y tenemos una buena gerencia en turismo, sí. Todas las condiciones, pero sin embargo hay un factor externo terrible que nos impacta. Pero la minería ahora está en medio de una batahola peligrosa por la forma en que yo entiendo que se ha manejado todo esto. ¿Cómo vislumbras tú la economía para los próximos años? Por ejemplo, con una Falcon Bridge que tiene 5 años, Pedro, que de 3 a 4 años más. Dicen que con las reservas que tiene pueden estar máximo 5 años. Máximo 5 años, más o menos. Pero con las reservas que están explotadas. Por la forma en que se ha tratado el asunto, ya pensar en invertir en exploración y explotación de la minería en República Dominicana, ya hay cierto recelo, pues eso se ha creado un ambiente nada favorable. Entonces, ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves el proyecto de si se puede o se debe apostar a un sector como este que se ha relanzado en esa forma? Si hay espacio para eso, sin que eso quiera decir, en modo alguno, que vayamos a depredarlo todo, ¿verdad? Mira, la pregunta que tú haces es muy pertinente, porque aquí hay ahora una tendencia yihadista. Sí. De la yihad islámica, sí. En contra de tierra arrasada, cualquier iniciativa de desarrollo minero, en este caso.
Y así es. No, y hasta la carretera Cibao Sur tampoco, el otro por allí está. Hay alguna cosa que hay que tú entiendes, yo entiendo que hay que verla ponderarla bien. Con calma, sí, porque con calma. Primero esto es una isla. Nosotros no estamos en el continente. Así es. Las islas, por lo tanto, son ecosistemas frágiles. Y el celo con relación a la política de medio ambiente y de preservación de los recursos más naturales. Debe ser permanente. Sobre todo preservación de recursos naturales. Debe ser permanente. Los ríos, la cantidad de ríos que aquí han desaparecido pero no por la minería hechas por el hombre, no. Por la devastación de los bosques. La devastación de los bosques. Que, por suerte, hay una política desde hace ya más de 20 años, más de 30, 40 años casi. No, más de 40, 50, en el año 66 comenzó. Que ha permitido restablecer la proporción de bosques que en el año 66 tenía el país, que según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente era de un 11%, ya estamos casi en 40%. En 40%, así es. Evidentemente ese es un celo que hay que mantener de forma permanente. Así es. Ahora bien, ese celo es compatible con una política minera, y eso es lo que yo creo que debe de haber. Ajá. Que desgraciadamente no la hay. No la hay. Hay por ahí que anda la Ahí cosa. está el asunto. Desgraciadamente no la hay. Una de las tareas que puede iniciar este gobierno, por no que él lo va a terminar, pero es el establecimiento de criterios claros y objetivos para el inversionista y para los recursos naturales. Mire, y estos recursos son explotables. Y el Estado estimula la recepción de inversión, la exploración y la explotación de esos recursos. Ahora, tales zonas geográficas o recursos naturales, entendemos que no. Yo pongo el ejemplo de Puerto Rico. Puerto Rico es una isla mucho más pequeña. Puerto Rico tiene apenas, creo que son 9.000 kilómetros cuadrados, muy poblada, pero también con una exuberancia de su naturaleza igual que la nuestra. Bueno, pues el gobierno de Puerto Rico hace muchos años, el gobierno local, tomó la decisión de que en Puerto Rico no se iban a explotar los recursos mineros. Y ellos tienen bauxita y tomaron esa decisión. Tienen una morfología parecida. Entonces, nosotros con 4 millones de habitantes y 9.000 kilómetros preferimos preservar toda esta fuente de agua a explotar una bauxita que va a estar ahí, no sabemos por cuánto tiempo. Y decidieron no explotar los recursos mineros. Y están dejados en estado natural. Pero esa fue una decisión tomada racionalmente y que ha sido respetada en todos los otros gobiernos. Ahora, nosotros somos un país distinto. Primero, el tamaño del país es más grande. En segundo lugar, la tradición minera es larga, porque desde que la Alcoa Exploration y la explotación de las minas de sal, de yeso, de otro tipo de minería también, se hizo. Es más, la colonización española de esta isla se debe a que los españoles comenzaron a buscar oro. Precisamente ahora ahí en Pueblo Viejo, en Cotuí, han descubierto asentamientos españoles arqueológicos de minería, diríamos, de la época colonial, del inicio de la época de la conquista. Y sacaron oro de ahí. Entonces, aquí tenemos una tradición distinta, tenemos una composición distinta. Ahora tú me dices, el carbón de Sánchez, yo creo que eso no hay que explotar. No hay que explotar. Pero eso debe ser establecido en una reflexión y la formulación de una política minera del país. Que no existe.
con zonas de explotación y zonas de preservación. En el caso de la Falcon Bridge, o Falcondo, como se llama ahora, porque es Strata la compañía. Tú sabes que Glencore ya compró Strata hace una semana. Sí, cerró la operación. Sí, pues son fusiones. Sí, son fusiones. Sí. En la bolsa de valores que no tienen ninguna repercusión. Sí. En el caso de Falcondo, la antigua Falcon Bridge, que ha explotado por decenas de años los recursos del ferroníquel en La Peguera, la Loma de La Peguera. Desde 7-1. Ya lleva 42 años. 42 años. Y tiene un contrato que le permite una explotación de 75 años. Sí, así es. De hecho, Loma Miranda, más de un 50% de posesión de Falcón la compró, pagó a sus propietarios originales. 1.450 hectáreas compró Falcondo de Loma Miranda, propiedad de Falcondo. Por eso 19 familias que habían ahí, en un sitio que se llama Las Manaclitas, ellos le compraron las mejoras, los asentaron en un barrio, le pusieron casas, escuelas, servicios. Los reubicaron. Y los reubicaron. Bueno, entonces el caso de Falcondo y de era la única gente que había en Miranda. O no de la de sus operaciones de Falcón, del ferroníquel, es un caso que yo creo que expertos, sin la presión de una opinión pública vociferante, manejada y manipulada, debe hacerse con más tranquilidad. Con más tranquilidad, exacto. Yo no entiendo por qué el Estado Dominicano tiene que dejarle sus decisiones en manos del PNUD, porque el PNUD es lo que es un programa de ayuda al desarrollo. El Estado Dominicano lo que debe determinar, y sí lo dice el informe del PNUD, de que aparentemente los términos de referencia que hizo el Ministerio de Medio Ambiente para el estudio de la viabilidad o no de explotación de Loma Miranda estuvieron mal formuladas. Yo escuché a Osiris de León, que es una persona bastante ducho en la materia, conocedor del tema, y dijo que ahí la culpa es de las autoridades dominicanas. Eso pienso yo también. De haber hecho unos términos de referencia mal hechos. Y de no disponer... Porque lo que dice el informe no es que no se puede explotar. No, es que le falta información. Que falta información y que falta un plan. Y que falta un plan. Un plan racional. Y sabe que también dice el informe... ¿De cuándo se está pidiendo? Y sabe que también dice dice el informe que el Estado debe definir si quiere o no la minería como una prioridad. Eso es todo. Dice el informe de la... Tiene que definir eso. Ese es un punto. Que yo creo que es una decisión de Estado que hay que tomar, y una discusión que pues, muchos que a mí me parece, no se lo he preguntado, a mí me da la impresión de que mi buen amigo y excelente técnico Temístocles Montaz no es de lo que apuesta a la minería. Yo no sé. Yo tengo conocimiento. Eso tú lo puedes yo le notar, pregunté a él en una reunión de trabajo y él me dijo que sí, que el asunto, en el momento en que se elabora la Estrategia Nacional de Desarrollo, parece que no existía suficiente información. Pero no hay nada de minería. Sí. Hay eso se incorporó después de un informe. Hay un tema en el informe, yo se lo pregunté al mismo tema y me dijo, ven a verlo, y en efecto. Lo que pasa es que no había proyectos grandes en ese momento, cuando se elabora la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ni siquiera Pueblo Viejo. Existía como un proyecto, o sea, por ejemplo, ahora se le han agregado 15 a 20 millones de toneladas más de, a mí me alegra que tú de onza de oro más, ¿tú sabías? Yo lo que sé. ya la cosa va por los 35, 40 millones de onzas. Yo lo sé. Pero además está el proyecto eso no se sabía. Y restauración, que ya hay casi 20 millones de onzas aprobadas. Sí, también. ¿Qué vamos a hacer ahí? Sí, o sea, hay que definirlo. Eso hay que definirlo. Eso es lo que el oro es nuestro petróleo. Estamos hablando de más de $100.000 millones en reservas probadas ya entre todos los minerales juntos. O sea, es una cosa extraordinaria. Pero el Estado tiene derecho a definir. Eso equivale si no quiere a petróleo. Eso se queda bajo tierra, que se quede. Petróleo. Pues yo te digo, pero existía, se sabía todo lo de No, toda esa información. Ahora, evidentemente, aquí hay otro problema. No puede seguir existiendo una Dirección General de Minería con 40 millones de pesos de presupuesto. Que no hay una política, usted dijo. Para comprar una jipeta. Usted dijo que no hay una política, usted lo dijo. Una política de Estado.
Entonces, yo creo muy pertinente, primero la creación del ministerio propuesto. Industria y mina. Sí, no, energía. Industria y energía. Energía y mina. Sí. La creación del ministerio. Bueno, me dicen, alguien llamó la atención en el sentido de que eso de energía hay que verlo porque le niega... Que sea energía. Óyeme, porque le niega a empresas independientes capacidad de crédito, como es el caso de CDE. ¿Cómo que le niega capacidad de crédito? Oh, porque tú tendrías entonces que acudir al crédito del Estado. Y el crédito del Estado es muy limitado. CDE no tiene crédito independiente. Sí, ¿Dónde tú sacas eso? CDE es una empresa quebrada. ¿Quién fue que dijo eso? CDE contrata, si lo dijeron aquí. CDE contrató... Tú lo ves un estado financiero de CDE y está quebrada. No, pero CDE fue que contrató Por todas favor. las grandes inversiones. A CDE fue que le prestaron para Tavera. A CDE fue que le prestaron pero eso hace 50 para años. Itabo. 50 años. A CDE fue que le prestaron. Con la garantía del Estado. Pero fue a CDE que le prestaron. Pero con la garantía del Estado, del Estado le prestan hasta el ayuntamiento de Moca. Sí, el resumen que se nos acabó. Sí, pues verdad. Julio, tú quieres dejar un mensaje y es interesante. No, yo lo único que quisiera reflexionar, no un mensaje, sí. Reflexionar es que estos resultados del primer trimestre llaman llaman a la preocupación de que hay algunos correctivos que tienen que hacerse en cuanto a las políticas públicas, por lo menos, que hay que observar de forma detenida la evolución de la economía internacional, de algunas decisiones que se toman fuera de nuestro ámbito y que nos afectan, y que por lo tanto hay que crear las contramedidas para poder mantener un nivel de crecimiento. Yo no digo que volvamos inmediatamente al 8%, al 7%, no. Pero el país necesita, para poder mantener un crecimiento económico coherente con el desarrollo y con un crecimiento adecuado de por lo menos un 4 o un 5%. Muy bien, mire qué interesante. Entonces, para eso, el Estado y sus políticas son muy importantes. Sí, así es. Y yo no soy partidario rabioso de esa política fondo monetarista de que el déficit debe ser 0. Oye, una locura. Sí, hay momentos en los cuales tú puedes tener superávit, no déficit, no, superávit. Y hay momentos en que tú puedes estimular el crecimiento mediante la incursión del sector público y crear déficit. Eso fue lo que hizo y lo que propuso Lord Maynard Keynes, que evidentemente puso una huella en toda la política de crecimiento económico. Muy bien, agradecemos mucho esta intervención de Julio, muy oportuna en este momento en que ciertamente buscamos explicación y respuestas rápidas a reclamos que tiene la economía para mantenerse activa. Por cierto, te voy a decir una cosa, ¿sabes lo que me enteré ayer? Que el 62.5% de las acciones de Jaina son del Estado. Es así. Sí. No era la mucho por la mucho. Sí, no, espérate. No, porque el Banco Central tiene el 12,5. Sí, se preserva el 12,5 que del grupo Pellerano. Sí, se preserva. Pues todavía lo tiene. Creo que en este momento lo tiene. Del Grupo Nacional. Del Grupo Nacional. Sí, el Grupo Financiero Nacional. Sí, lo preserva. Pero está todavía no lo han vendido. Muchos. Bueno, todavía. Por lo tanto, hoy tiene el 62.5. Muy bien. Muchas gracias, Julio, que está tocando zonas sensibles de la economía dominicana. Mire, ahí viene Lalo con los deportes, que nos va a comunicar asuntos importantes. Sorprendentemente, hay un Lalo Gómez. Hay un Gómez que se ha resurgido. Carlos Gómez, sí, hombre. Uno que abanicaba muchísimo, un joven que parecía no despuntar nunca y ahora se ha despertado. Tenemos un nuevo big leaguer de categoría. Bueno, y de eso nos va a hablar Lalo. Y más luego la sesión cultural. Así que nosotros regresamos mañana.